Ahí está. Ahora está grabando. Bien. Un monito que podría ayudar para esto. Si encuentro algo que me sirva para hacer monitos. Mm, ¿qué? El Paint, para variar. Él nunca me impondrá Paint. Ya está, veis el Paint, ¿no es cierto? Ujú, sí se ve. Mira, pensemos, ¿no es cierto? Qué sé yo. Pensemos en algo como esto. Supongamos, ¿no es cierto? Que tenemos. Vamos a trabajar con la función de demanda por ahora. ¿Te tincan? Supongamos que tenemos una función de demanda como esa. ¿Cachai? Y tenemos una función de demanda como esta otra. Eso. Esta quedó como la juega, pero no importa. Ya está. Entonces, digamos, por ejemplo, que qué sé yo, que a un determinado precio cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, a ese precio. Está claro, ¿no es cierto? Y qué sé yo, que hay unas determinadas cantidades, ¿no es cierto? Que cada cosa, que cada función de demanda determina. ¿Cachai? No hay problema con eso. ¿Ok? Digamos que esa es la de 1 y que esta otra es la de 2. ¿Cachai? Ujú. Fenómeno. Hasta ahí, ¿no es cierto? La cosa no tiene muchas dificultades, ¿no es cierto? Qué sé yo. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Qué sé yo, el Q1, por ejemplo, el Q2. Y aquí tenemos el Q1. ¿Ok? Observa, ¿no es cierto? Que si, por ejemplo, nosotros decimos, mira, ¿sabes qué más? En este mercado, ¿cómo se llama? El precio va a bajar. Y el precio baja hasta aquí. Hasta ahí. Fíjate lo que nos ocurre acá. ¿Cachai? No está feo eso, ¿eh? ¿Sabes qué? No me gustó. Ponlo color. Hagamos una cosa para que sea más clara. Fíjate, ¿no es cierto? Que en este esquema, ¿no es cierto? Mira, aquí hay una manera de verlo más clarito, que me parece mucho más sencilla. En un punto como este, ¿no es cierto? En los dos mercados se demanda lo mismo. ¿Cachai? Sí. A este precio. A este precio, en los dos casos, ¿no es cierto? Las dos curvas de demanda demandan la misma cantidad de ese precio. Pero ahora digamos que baja el precio. Hasta aquí, por ejemplo. Hasta ahí. Fíjate, ¿no es cierto? Que el efecto que se produce sobre la función de demanda 2. ¿No es así? No aumenta mucho pese a que, Pero pese a que baje el precio. es bastante sustancialmente menor que el que ocurre en la demanda 1. Mm, ¿Me cachai? sí. Entonces, la gracia de este asunto, ¿no es cierto?, es que eso te muestra, ¿no es cierto?, que la respuesta de la función de demanda, o de cualquier otra función en realidad, puede ser diferente, ¿no es cierto?, ante un cambio idéntico en la variable independiente. ¿Cachai? Y un poco eso es lo que estamos tratando de medir con las elasticidades. ¿Cachai? O sea, eh, sabemos, ¿no es cierto?, entonces que hay una respuesta, ¿no es cierto?, de parte de las funciones ante un cambio en la variable independiente, ¿no es cierto? Y la idea es medir cuánto es ese cambio. ¿Cachai? Esta es la lógica. ¿Cachai?
Entonces, volvamos a nuestra transparencia, a la presentación. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿ok? Entonces, la idea acá, ¿no es cierto?, es que acá estamos explicando, ¿no es cierto?, de qué se trata la elasticidad. Aquí, ¿no es cierto?, está centrado en la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, por la venta de autos, qué sé yo, ¿no es cierto?, como la presentación que hicimos en su minuto en clase. ¿Cachai? Lo lees eso, ¿no es cierto? Tenés unos 30 segundos para leer eso. Ahí está. Ya lo vi. ¿Sí? Es más o menos obvio, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Después vamos a pasar a la parte de ecuaciones, qué sé yo, calcular los numeritos, qué sé yo qué. Y aquí te dice algunas cosas que son como anticipo. Pero aquí te dice algo que tiene contenido económico. Te dice, mira, la elasticidad de la demanda por diferentes bienes suele diferir según los siguientes parámetros. Los parámetros que están acá, ¿no es cierto?, son de hecho los parámetros convencionales que se usan para hacer cualquier estimación de una función de demanda. ¿Ok? Todo lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, de hecho, está orientado hacia la práctica de la economía, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, de esta manera tú construyes un modelo microeconómico, ¿no es cierto?, que te permite hacer estimaciones de demanda, por ejemplo, ¿ok? Que no es muy complicado de hacer, pero necesita algún tiempecito de preparación. Entonces, aquí te está diciendo cuáles son los factores que afectan la función de demanda, que se pueden agrupar de la manera que está aquí, ¿ok? Ah, en primer lugar, ¿no es cierto?, te habla sobre sustitutos. Digamos que más bien eso es la disponibilidad de sustitutos cercanos, más bien precios de bienes relacionados. ¿Cachai? Eh, Disponibilidad de sustitutos, la de referencia al mercado, necesidades frente al lujo, son calificaciones que se le dan. Pero la disponibilidad de sustitutos cercanos, ¿no es cierto?, en realidad se refiere al hecho de que hay bienes que se relacionan muy fuertemente, ¿cachai? Que pueden entrar de una manera muy cercana en la función de preferencia de las personas. Aquí hablamos de margarina y mantequilla, pero por ejemplo, qué sé yo, la ODEPA tiene, qué sé yo, gráficos sobre el comportamiento de la demanda de carnes, por ejemplo. Cerdo, ave, vacuno, ¿no es cierto? Y son súper fuertemente sustitutos unos con otros. O sea, sube el precio de la carne vacuno y aumenta inmediatamente el consumo de carne de cerdo, sube el pollo y también aumenta la carne vacuno, en fin, hay una relación muy cercana, ¿no es cierto?, de sustitución entre los distintos tipos de carnes, y eso hace, ¿no es cierto?, que la elasticidad de cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, frente al precio sea bastante alta. ¿Te das cuenta? Porque la gente se mueve fácil hacia otro sustituto. ¿Ok? No es solo la relación de sustitución, también tiene que ver con relaciones de complementariedad. Por ejemplo, que si yo, no sé, si sube la benzina, típicamente disminuye la demanda por automóviles y aumenta en el largo plazo y aumenta la demanda por transporte público. ¿Te das cuenta? Ahí tienes un caso, ¿no es cierto?, de una relación de sustitución, ¿no es cierto?, pero que pasa por una relación de complementariedad con el caso de los combustibles. ¿Okay? Eh, Como dice muchos otros más. O sea, si ahí a esa cuestión le agregamos el pan, por ejemplo, qué sé yo, el alza del precio de la margarina y la mantequilla, te va a producir un cambio en la demanda por pan también. Bien, pero en general, ¿no es cierto?, eso es la idea. Después, te dice, mira, necesidades frente a lujos. Esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que se llaman gustos y preferencias. En realidad, la palabra necesidad o lujo, ¿no es cierto?, son terminachos bastante poco felices, digamos. Esto está, de hecho, aquí lo saqué precisamente del Samuelson para pelarlo. ¿Te das cuenta? Eh, y de hecho, aquí pongo un contraejemplo. ¿Cachai? Un alcohólico, ¿no es cierto?, considera el alcohol a la universidad y usted no. Espero. ¿Cachai? ¿Qué es lo que es un lujo? ¿Qué es lo que es una necesidad? Es una calificación bastante arbitraria, ¿no es cierto? Pero da cuenta de algo que es súper importante.
hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que se perciben como muy necesarios, que la gente los demanda porque sí, es el gusto y preferencia, como te decía. Este mismo ejemplo, el copete, ¿no es cierto?, qué sé yo, aguanta precios de cualquier tipo, ¿cachai? Tú le podés subir mucho el precio al copete, de hecho en Chile el copete es muy caro, los cigarros son muy caros también, qué sé yo, y la gente fuma y toma igual, ¿cachai? Eh, Como te digo, ahí hay una cuestión que es mucho más subjetiva, que tiene mucho que ver con el ambiente en que estés trabajando. No sé, hay países donde hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que son muy necesarias. Hay comportamientos muy raros, ¿no es cierto?, entre distintos países. Alguna vez lo comentamos, eso, ¿cachai? Que si yo, en países como Estados Unidos, por ejemplo, a nadie le importa mucho comprarse una casa. De hecho, más de la mitad de la gente en Estados Unidos no tiene casa. Está en un plan de financiamiento, ¿cachai? Se mueve mucho, qué sé yo. En realidad, ¿no es cierto?, la mayor parte de la gente no es dueña de su casa. La mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, arrienda, bajo distintas modalidades, pero arrienda. De hecho, si tú te fijas en las películas, siempre se habla de pagar el alquiler. ¿Hay cachado esa weá? No, no lo creo. En las películas se habla de eso, ¿cachai? De pagar el alquiler, y eso es porque los gringos están acostumbrados a pagar arriendos y no a pagar dividendos, ni a comprar casas, ni weá. Eso. Eh, pero en otros países, ¿no es cierto?, que sé yo, como Chile, por ejemplo, que sé yo, en Chile hay hasta subsidios para comprar vivienda, porque toda la gente cree que una de las cosas que siempre ha querido es tener la casa propia, ¿cachai? Maña, ¿cachai? O sea, esa weá es muy variable por los países. Después, la definición y referencia al mercado. Esto tiene que ver con el primer punto. De hecho, mira el ejemplo. ¿Cachai? Mientras más específica la definición, es más elástica la demanda por la presencia de más sustitutos. ¿Ok? Digamos que la demanda para autos Ford es mayor que la demanda para automóviles. La definición genérica de automóviles, ¿no es cierto?, te pone muy pocas cosas como sustitutos cercanos. Mientras que si tú hablas de una marca, ¿no es cierto?, que sé yo, la elasticidad de demanda para autos Ford, bueno, si no te compras un Ford, te compras un Chevrolet. ¿Cachai? O sea, la elasticidad de demanda puede ser muy alta, ¿no es cierto?, cuando estáis hablando de una definición muy restringida del bien del que estáis hablando. ¿Cachai? Um, En este momento a un total de 1.678.000. Esta es otra manera que tú tienes. ¿Y eso qué es? Perdón, se me olvidó una cuestión que no debería hacer esto. Ah, ya, no, pensé que era a mí que se había abierto algo. Después, el horizonte de tiempo. Nunca olvidar esto, ¿cachai? Porque de hecho esto también tiene que ver con la función de oferta, ¿no es cierto? Mientras más largo el plazo, normalmente las elasticidades suelen ser más altas, porque la gente tiene tiempo para cambiar, ¿ok? Yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, porque me parece útil, ¿no es cierto?, en la década de los 70, cuando empezó el shock petrolero en Europa, ¿no es cierto?, el consumo, ¿no es cierto?, de petróleo, derivado del petróleo, ¿no es cierto?, en Europa, era muy alto, ¿ok? Estamos hablando de alrededor de unos 100 litros, bueno, a ver, algo así como 10 barriles al año por habitante. En la actualidad, ¿no es cierto?, esa demanda, ¿no es cierto?, no llega ni siquiera a 60. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, en no sé, los 50 años después, ¿no es cierto?, del shock petrolero, hoy día la demanda por combustibles en Europa, ¿no es cierto?, es la mitad per cápita, ¿no es cierto?, de la que había hace 50 años atrás. ¿Cachai? Significa, ¿no es cierto?, que la gente fue sustituyendo la energía por otras formas de energía. Cambió el petróleo por electricidad, ¿no es cierto?, cambió el petróleo, ¿no es cierto?, hizo más eficiente el uso del petróleo que no podía sustituir, ¿cachai? Un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que hicieron que en el largo plazo la elasticidad de demanda por petróleo y sus derivados, ¿no es cierto?, sea mucho más alta que en el corto plazo. En el corto plazo, la gente no le queda mucho más que aguantarse la mala cuerda, más de que le suban los precios de las cosas. ¿Okay? Y después está la proporción del gasto que representa el bien en la canasta de consumo. Esto, ¿no es cierto?, podemos leerlo de otra manera también. Y es la relación que hay con el ingreso. ¿Okay? Aquí hace apelación a la proporción del gasto. Típicamente, ¿no es cierto?, aquellas cosas que representan poco en el ingreso tienen demandas inelásticas, ¿no es cierto?, porque a nadie le importa mucho lo que se gasta en eso. Y ahí están los ejemplos, la sal, los botones, qué sé yo. Nadie, si te suben de precio los botones, tú no te das ni cuenta. ¿Sabes? Si sube el precio de la sal, nadie se da cuenta tampoco. ¿Sabes? El problema, ¿no es cierto?, es que no todos los bienes son insignificantes para las mismas personas. Es decir, para nosotros, qué sé yo, probablemente, ¿no es cierto?, el gasto en electricidad sea importante.
pero para Donald Trump, ¿no es cierto?, le importa una reverenda corneta lo que paguen lo que pague en la cuenta de la luz, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Claro, sí. La proporción que hay, Depende de la preferencia de la persona y de la el importancia que nivel le de dé ingreso que como a su tenga, vida cotidiana, po. mm, y del nivel de ingreso. ¿Cachai? Es una Sí, relación en función del ingreso de la persona. ¿Cachai? Por tanto, lo contrario también es cierto. Bienes que pueden ser importantes para algunas personas son poco importantes para otras. ¿Ok? Por supuesto, estos términos son bien importantes no solo para estimaciones de demanda. La sustituibilidad de los bienes, por ejemplo, es lo que da origen, qué sé yo, a fiscalizaciones, qué sé yo, qué sé yo, incluso estatutos legales diferentes. Mira, creo que lo han comentado en otras oportunidades, pero por ejemplo, qué sé yo, hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto? Hacia el 2000, por ejemplo, hacia el año 2000, todavía se consideraba dentro de los bienes regulados, ¿cachai? Porque se consideraba un monopolio natural, la telefonía fija. ¿Por qué? Porque no tenía buenos sustitutos. El año 2000, qué sé yo, el teléfono celular era una rara ¿no es cierto? Nadie tenía muchos teléfonos celulares, eran caros, ¿no es cierto?, de operar, muy caros de operar. La alternativa era la carta, pero eso no tiene mucho sentido, ¿te das cuenta? El teléfono no tenía sustitutos. Y básicamente, ¿no es cierto?, el poder monopólico de las compañías no solamente era el problema de la estructura de costo de la empresa de teléfono, sino que también era cómo entraba en la función de demanda. La función de demanda, ¿no es cierto?, era un bien que no tenía sustituto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la demanda por teléfono era muy baja. ¿Te das cuenta? La elasticidad de demanda era muy baja. Eh, y eso hacía que el teléfono fuera una industria regulada. En la actualidad, ¿no es cierto?, la telefonía fija, ¿no es cierto?, casi no existe. O sea, no sé quién quiere tener un teléfono fijo, pero surgieron un montón de alternativas que hicieron que la telefonía fija, ¿no es cierto?, fuera un bien como cualquier otro. ¿Te das cuenta? Es decir, el teléfono celular bajó su precio, ¿no es cierto?, bajaron sus costos de operación, la telefonía IP, ¿no es cierto?, borró la diferencia entre telefonía fija y telefonía celular, etcétera. ¿Cachai? Entonces, lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, es que en vista de que el teléfono tenía ahora sustitutos cercanos, dejó de ser regulado. ¿Cachai? O sea, hoy día las compañías que ofrecen telefonía fija lo ofrecen como una choreza, no me imagino, no sé si existen todavía compañías que ofrezcan telefonía fija. ¿Cachai? tengo entendido que sí. De por sí, de hecho, todas las empresas creo que ofrecen lo mismo. Pero no es como ya el bien como que más ofrece, sino que si la persona quiere tener telefonía fija en su casa, la pide nomás, po. Sí, sí, pero esa telefonía fija es una telefonía, en realidad son celulares disfrazados. Ah, ya. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Hoy día te ofrecen un aparato que parece un teléfono fijo. El teléfono que yo tengo aquí en la oficina parece un teléfono, pero en realidad es un pequeño computador que está conectado a una red IP. Las llamadas telefónicas son IP, son a través de de la plataforma de Internet. ¿Cacháis? Mm. Teléfonos fijos, de eso con un par telefónico, ¿no es cierto? Es decir, con dos cables que llegan hasta un teléfono, un aparato que no lo podéis mover, qué sé yo qué. Eso casi no existe. Yo tengo la impresión de que ya no existe incluso. Quedó la pura pinta nomás. Bueno, las relaciones las vamos a estudiar un poco, ¿no es cierto? La idea, ¿no es cierto?, de ver elasticidad, ¿no es cierto?, significa que vamos a ver algo sobre elasticidad respecto a todos estos parámetros. ¿Cachai? Eh, eh, o sea, la elasticidad de ingreso la vamos a ver las elasticidades cruzadas, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, esto sirve como una ayuda a memoria. Sigamos. Ahí está la fórmula de cálculo. Esto, para ustedes, si te acordáis, no debería ser problema, pero ahí está. Eh, y ahí está cómo se calcula, y nada más. Mm. Sí, ¿cuál es la diferencia? Sí, 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 me acuerdo de esta fórmula. Que lo Sí. vimos en microeconomía y todo. Y hay un ejemplito, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Ya. Pero aquí hay una cuestión hay dos cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen sentido, weón. Hay dos temas, ¿no es cierto?, que aquí vale la pena recordarlos. ¿Cachai? Y veámoslo de nuevo, vamos a nuestra plataforma Paint. ¿Dónde está el Paint?
¿no? Hasta más abajo el peine. Ahí está. Ya está. Primer problema. Vamos a borrar esta weá. Eh, Primer problema. El primer problema, ¿no es cierto? Que yo creo que tú te acordarás, ¿no es cierto? Que sé yo, mira, si tú tenías la recta numérica, ¿no es cierto? Tú sabías, ¿no es cierto? Y qué sé yo, que, no sé, pues ahí tenía el cero. Ahí el cero, ¿no es cierto? Acá tenéis un menos uno. Ahí tenía el menos uno. Acá tenía el menos dos. Espera un segundo, está apoyando el teléfono. Aló, al aire. Y yo también ya me llamo. Tranquilo. Ya, gracias. ¿Ah? Ya, ya, chao. Bueno, eso llama tener buena secretaria. Le había pedido hace como una hora atrás que me ubicara un profe, weón, puta. Recién me llama cuando yo ya estaba hablando por teléfono cuando entraste tú. Mm. Después, secretaria de acá de la universidad. Eh, ya, esta cuestión está medio complicado hacerlo así, pero me la acuerdo. Ahí está el menos 3, ¿cachai? Pero para el otro lado está el uno, ¿cachai? Ah, ahí está el uno, ahí está el 2, ahí está el 3, etcétera. Bueno, en este esquema, pues, ¿cachai? Que el punto que tenemos acá, el problema que tenemos acá, es que, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el número, o sea, el número 3 es más grande que el 2, ¿no es cierto? Ujú. Eso es obvio. Pero para el otro lado, el número 3 es más chico que el menos 2. Sí, El menos 3 es menor que el menos 2. Entonces, aquí tenemos un problema serio. Porque ocurre, ¿no es cierto?, que tú te acordarás, ¿no es cierto?, que las elasticidades son mayores mientras más grande es el número, obvio, ¿no es cierto? claro. Sí, Más sabemos que las elasticidades, en el caso de la función de demanda, son siempre negativas. ¿Cachai? Porque claro, porque lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que cuando aumenta el precio, ¿no es cierto?, disminuye la cantidad demandada y viceversa, y al revés, ¿cachai? ajá. Entonces, la elasticidad siempre es negativa, pero la elasticidad es mayor mientras más grande es el número. Y resulta que como se trata de números negativos, bueno, la cuestión es que se arma un lío, ¿cachai? Ujú. Eh, la cuestión es, ¿no es cierto?, que como se ven que se arma un lío, ¿no es cierto?, que no se entiende nada. Entonces, la elasticidad, a ver, espérate, vamos a cambiar de color porque me aburrí con ese color verde. La elasticidad, ¿no es cierto?, la denotábamos con la letra griega nu, ¿ok? Y lo denominábamos sub X, ¿cachai? Pero usábamos, ¿no es cierto?, esta función, la función módulo. ¿Te acordáis de eso? ¿Por qué era eso? Mm, no tanto, no, eso no, no me acuerdo tanto. ¿Te acordáis de álgebra vectorial? Me acuerdo que cuando, o sea, más o menos me acuerdo que cuando había un valor dentro de estas dos, dentro de estas líneas, significaba que era el número real que significaba eso, ¿no? Algo así. Claro. Pues, ¿por qué te preguntaba por el álgebra vectorial? Porque los vectores tienen dirección, sentido y módulo. ¿Cachai? Entiendo. ¿Ya? Y el módulo se refiere a ver, piensa, por ejemplo, en este lápiz. Este lápiz, si yo lo pongo vuelto para allá, ¿no es cierto? Tú me decís, mira, mide, no sé, 10 centímetros, 15 centímetros más o menos, ¿no es cierto? Mide 15 Ujú. centímetros de largo. Si yo lo pongo para el otro lado, ¿significa que mide menos 15 centímetros? No, pues mira, lo mismo. Mide lo mismo, ¿no es cierto? En la función módulo es exactamente esa idea. El módulo te da el valor absoluto, si se quiere, la dimensión del lápiz. La dimensión del lápiz, es decir, el lápiz vuelto para cualquier lado, ¿no es cierto? Mide 15 Mira lo centímetros. mismo, claro. Sí, pues algo así me acordaba que, por ejemplo, si ponían el menos 3
dentro del módulo era que era 3, po, porque ese es su valor, siempre va a ser 3, pues no, era su valor real, pues no era otra cosa. Ah, exactamente. Pero en Entonces, cambio, por ejemplo, si ponía el 3 dentro de ese módulo, seguía siendo 3, pues si no cambia tampoco, pues si ese es su valor real. No es como que va a ser de 3 a menos 3 después, pues no hay que. de esa manera, esta cosa, ¿no es cierto?, es mayor o igual que cero, siempre. ¿Cachai? Y aquí no tenemos problemas de orden, ¿cachai? O sea, mientras mayor este número, mayor es la elasticidad. Eso es una convención simplemente, ¿ok? Es una manera de escribir las cosas para no enredarse con que el menos 3 es menor que el menos 2, pero es más elástico y la weá, ¿cachai? Habla ahí del módulo, simplemente, ¿ok? Simplemente es eso, ¿ok? Ese es un primer alcance que hay que recordar. La elasticidad de demanda siempre es negativa. Normalmente las elasticidades de oferta son positivas. Los signos no están predefinidos, ¿cachai? Pero en general, cuando estáis hablando de elasticidades menores que cero, usáis la función módulo. ¿Cachai? Eso es una cuestión que hay que recordarlo. Eh, ¿Qué otra cosa había que recordar? Ya. Ya, bueno, algo de terminología, además. Recordábamos, ¿no es cierto?, que decíamos, mira, si la elasticidad es menor que 1, decíamos, decíamos que esta cosa era inelástica. A ver, Sí. recordemos, ¿no es cierto?, que se trata de la elasticidad del módulo. Si el módulo es menor que 1, ¿no es cierto?, entonces decimos, mira, esta función es inelástica. ¿Ok? Es inelástica, ¿no es cierto?, por una razón muy sencilla, ¿no es cierto? Porque lo que estábamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que sí, lápiz, si nosotros aceptábamos, ¿no es cierto?, que eso era la variación porcentual de la cantidad Dividida en la variación porcentual de. El precio creo que era. porcentual del precio, es que lo que pasa es que con este lápiz me cuesta un poquito escribir. Si esto es menor que 1, ¿no es cierto?, eso implica, ¿no es cierto?, entonces que la variación porcentual en la cantidad es menor que la variación porcentual en el precio. ¿Cacháis? Por eso se le llama inelástica. Porque significa que la función la demanda se mueve poco, relativamente poco, se mueve menos que lo que varían los precios. Bueno, lo contrario también era así, o sea, es decir, si el módulo, ¿no es cierto?, de la elasticidad, ¿no es cierto?, es mayor que 1, entonces es elástica. Porque ahí el argumento se invierte. O sea, eso significa, ¿no es cierto?, que la variación porcentual de la cantidad va a ser mayor que la variación porcentual de los precios. Significa que si el precio es un 10%, por ejemplo, la cantidad demandada va a caer más de un 10%, un 15%, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Mm. Es elástica. ¿Me entiendes? Y por supuesto está el caso, ¿no es cierto?, de ¿y esto por qué un cuadradito? Y por supuesto está el caso en que la elasticidad de demanda, ¿no es cierto?, en que el módulo de elasticidad de demanda es igual a 1. Este es el caso de una demanda unitaria, de elasticidad unitaria. ¿Ok? Elasticidad unitaria significa, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista del efecto que tiene esto, significa que el cambio porcentual en los precios es igual al cambio porcentual en la cantidad. O sea, si en un producto tú le subes el 10% del precio, ¿no es cierto?, la cantidad demandada va a disminuir en lo mismo. Fíjate qué significa, ¿no es cierto?, que el ingreso por ventas del producto queda constante. Vamos a volver a ese tema más adelante. Por ahora Ujú. me interesa alguna tipología simplemente de la elasticidad de demanda. La elasticidad de demanda tiene esos tres como límites importantes, ¿cachai? O sea, se habla de una función elástica cuando la elasticidad es mayor que 1,
se dice que es inelástica, ¿no es cierto?, cuando es menor que 1, y se dice que es unitaria cuando es igual a 1. Eso tiene sentido de vocabulario principalmente. ¿Y qué otra cosa más era importante de haber apuntado ahí? ¿Qué es un gráfico? ¿De qué expliqué eso? ¿Cómo? Quizá algún gráfico, no sé. ¿A usted le cuesta ese gráfico para explicar alguna cosa? No, nada muy, no, si no me interesa mucho hacer los gráficos. Hay un tema, ¿no es cierto?, que también lo previne en clase, ¿no es cierto?, que había que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto?, con las gráficas, con los cálculos de elasticidad. Quizás aquí valga la pena llevarlo a un Excel. Ya, Llevarlo a un Excel porque ahí te va a aparecer, ¿no es cierto?, algo que es más relevante. Déjame ver si puedo llevarlo a un Excel. Mira, lo que aquí ocurre, ¿no es cierto?, es que una cuestión, ¿no es cierto?, que es como obvia, ¿no es cierto?, es que la fórmula, ¿no es cierto?, de cálculo de la elasticidad, ¿no es cierto?, si te fijaste, significa que hay un cambio en la cantidad demandada, ¿no es cierto?, ante un cambio en los precios. Vamos a poner algunos datos ahí, ¿cachai? O sea, vamos a decir, mira, precio, supongamos, cualquier hueá, 10. Y después vamos a decir precio 20. no se ve nada, profe, por si acaso. ¿Ah? No se ve nada, por si acaso. No, sí sé. Es que estoy Ahí. en el Excel. A ver si puedo hacer. Déjame ver. Mm. Mm. No, sabes que estamos enredados. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a volver al Paint. Eso pasa por no preparar las clases, bueno. Mira, aquí vamos a tratar de hacer una expresión gráfica de lo que te estoy diciendo. Mira, vamos a tener nuestro gráfico acá. Veamos acá. No, eso no. En realidad me enredé con el Excel, ¿no es cierto? Y podría haberlo hecho ahora. Estaba pensando en hacer dos funciones de demanda, pero no tiene sentido. Mira, aquí vamos a tener una función de demanda cualquiera. ¿Ok? Ahí tengo una función de demanda. Supón, por ejemplo, que sé yo, que partimos de un punto, pensemos en un punto como, como, como este. No, sí, no. Pensemos en un punto como este. ¿Cacháis? Y supongamos, ¿no es cierto?, que sé yo, que estamos tratando de medir la elasticidad. Acá, ¿no es cierto?, cuánto un cambio en el precio, ¿no es cierto?, que sea como, por ejemplo, este otro. Pongámosle algunos numeritos a esta cuestión. Digamos que este precio que está acá, ¿no es cierto? Este par que está acá, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar lo vamos a dibujar como número simplemente. Este par que está acá, ¿no es cierto? Este es
el precio de esto sea 10. Y la cantidad, ¿no es cierto?, sea 50. Cualquier hueá en realidad. Al precio de 10 se demandan 50 unidades. ¿Cachai? Aquí hay 50. Y aquí hay 10. Al precio de la mitad. Al precio, cuando tú esto sea 4. Y acá son 80. Estoy poniendo números cualquiera. Calculemos la elasticidad. ¿Te tinca? Ya. ¿Qué es lo que te dice esta hueá? Te dice la variación porcentual en la cantidad ante una variación porcentual en los precios. ¿Cachai? Dijimos que el precio bajó. ¿Cachai? Entonces, pensemos, ¿no es cierto?, entonces que el precio inicial es 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, dejémosla acá anotar. Variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, partido por la variación porcentual en el precio. ¿Cuánto bajó el precio? Bajó de 10 a 4, ¿no es cierto? O sea, eso es la variación porcentual del precio, ¿no es cierto? Es 10, 10 menos 4. claro, partido por 10. Ajá. Eso es 0,6. 0,6. Eso va en el denominador. ¿Y la cantidad? ¿Cuánto cambió? Pasó de 50 a 80. ¿No es así? Y esto es un coeficiente negativo, de hecho, es menos 0,6. Pasó de 50 a 80. O sea, eso es 30 sobre 50. ¿No es así? Ujú, ujú. De nuevo es 0,6. Quedan 1. O sea, esta elasticidad es igual a menos 1. ¿Cierto? Fenómeno. Y ahora yo te voy a decir, mira, sabes que en realidad lo que pasó no es que haya bajado el precio, sino que subió el precio. ¿Qué es lo que ocurre si es que subió el precio? Variación porcentual de cantidad, ¿cuánto es? Ahora es 80 sobre 50, pero partido por 80. ¿Cachai? O sea, ahora son 30 sobre 80. ¿Cachai? La variación- Depende del orden que uno diga, o sea, si aumenta el precio o disminuye el precio. ¿A eso se refiere? Así es. Ah, ya, ya, ya. Yo pensaba que siempre iba a ser igual, por ejemplo, siempre iba a ser 80 sobre 50 y No, pues. sucesivamente. El 30 sobre 80, ¿cuánto es eso? Ya ni me acuerdo, bueno. Veamos el tiro. Sí, sí, tengo aquí una calculadora. Anda a encontrar la calculadora, eso sí. Aquí está. 0,35, 0,37 debe ser, Ya, 0,37. ¿no? Y la variación porcentual en el precio cuando sube, ¿cuánto es? Sería 10 sobre 50, pues, ¿no? No, pues. Pasó de 4 a 10. Ah, perdón, la que está viendo, Es 6 pasó sobre de 4. Es 6 sobre 4. ¿Cachai? O sea, eso es 1,5. 1,5. Pero es un poquito, profe, ahí me confundí. Ah, ya, es la diferencia por. Ah, ya, 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 sí, no dije nada. ¿Cachai? Entonces, 0,37 dividido por 1,5 te da 0,246. En negativo, por supuesto. ¿Cachai? Porque aquí subió el precio. Al revés, la web. Bueno, ahí. ¿Te das cuenta? Fíjate que el cálculo difiere, ¿no es cierto?, cuando tú, dependiendo del origen. Y eso tiene que ver con el punto de partida. ¿Cachai? Está claro, ¿no es cierto?, que si tú subes el precio, ¿no es cierto?, entonces el punto de partida, el numerador de la fracción, ¿no es cierto?, el denominador de la fracción, ¿no es cierto?, cambia. Cambia de un número más chico a uno más grande. Y eso, ¿no es cierto?, es un problema. Es un temazo, es bien complicadito. ¿Cómo se resuelve eso, no es cierto? La verdad es que no lo vamos a ver en este curso, ¿no es cierto? Nos interesa mucho,
hay que estar consciente de que muchos de los cálculos de elasticidad son aproximaciones. Eso es lo que me interesa a este punto. ¿Ok? Ya. Que hay que tener claro esa hueá, ¿cachai? O sea, si tú tienes un cambio, ¿no es cierto?, en el cual tú ves una cosa como esa, ¿no es cierto? O sea, si tú estás calculando una elasticidad sobre un rango muy amplio de precios, este efecto va a ser importante. Si tú me decís, mira, el precio subió un 2% o subió un 4%, da más o menos lo mismo de donde partáis. ¿Cachai? Pero si tú me decís, mira, el precio subió en un 50%, ¿no es cierto? Ahí ya no da lo mismo de donde partáis. Mm. ¿Cachai? Si el precio sube o baja. ¿Cachai? Es una cuestión metodológica que vale la pena tener en la cabeza simplemente. ¿Ok? El cálculo de elasticidad, ¿no es cierto? No es estrictamente igual, depende un poco del origen, del punto de partida, ¿no es cierto? Pero esa diferencia, ¿no es cierto?, puede ser poco importante cuando estás hablando de cambios pequeños. ¿Ok? Es Mm. importante tenerlo en cuenta esa cuestión. Sigamos con nuestra transparencia. Ahí está. Bien, lo que sigue, ¿no es cierto?, es que vamos a mostrar algunos tipos de elasticidad simplemente, ¿no es cierto? Eso es básicamente la idea de elasticidad de demanda, la fórmula de cálculo, si yo, que no es cierto, que no tiene mucha ciencia. Y aquí hay algunas elasticidades típicas, ¿cachai? Hay algunas cuestiones que vale la pena observarlas. Ahí está con números, ¿cachai? Así que es fácil cachar por qué es lo que está pasando. Una demanda perfectamente inelástica, ¿no es cierto? La elasticidad es igual a cero. O sea, la variación porcentual de la cantidad es cero, ¿no es cierto?, frente a cambios en los precios. Y aquí se ve claramente. ¿Cachai? El precio subió de 4 a 5, la cantidad demandada no pasó nada. ¿Cachai? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta elasticidad de demanda cero. Una demanda inelástica. Dice, la elasticidad es menor que 1, o el módulo, en realidad, la elasticidad de demanda es mayor que -1, o el módulo de la elasticidad es menor que 1, más mejor. ¿Tinca? Ahí está. Fíjate, ¿no es cierto?, que se aproxima a una línea vertical. Se aproxima a, mira lo que dice acá, en la cantidad, ¿no es cierto?, cuando el precio sube de 4 a 5, ¿no es cierto?, la cantidad demandada baja de 10 a 9. ¿Te das cuenta? Cuando el número sube de 4 a 5, cuando el precio sube de 4 a 5, estáis hablando de una alza del 25%. Cuando baja la cantidad demandada de 10 a 9, de 100 a 90, estáis hablando de una disminución de la cantidad del 10%. O sea, esos 10% partido por 25%. ¿Cachai? O 0,1 partido por 0,25, eso es un número muy pequeño. ¿Cachai? Estamos claros. Aquí hay otros casos más. Aquí tiene una demanda elástica. La elasticidad es mayor que 1. Fíjate los numeritos. El precio subió de 4 a 5, pero la cantidad demandada disminuyó de 100 a 50. El precio subió un 25% y la cantidad demandada disminuyó en un 50%. Eso es un número grande. ¿Cachai? Después, la demanda infinitamente elástica es esta que está acá. Es como una cama elástica. Yo siempre me acuerdo con esa weá. Eh, la demanda elástica, ¿no es cierto?, te produce una función de demanda de esta forma. La cantidad demandada, ¿no es cierto?, la cantidad demandada es infinita, ¿no es cierto?, a ese precio. No hay tope. ¿Cachai? Le puede demandar cualquier cantidad, ¿no es cierto?, a un precio cualquiera. Si el precio sube una pendejésima, ¿no es cierto?, la demanda es cero. ¿Cachai? Es demanda infinitamente elástica ese caso. Y después tenemos la demanda de elasticidad unitaria, ¿no es cierto?, que es una especificación funcional bien conocida, ¿no es cierto? Es una función de tipo, una demanda homogénea, ¿no es cierto? Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que las variaciones porcentuales son las mismas. ¿Cachai? De un lado para otro. ¿Estamos claritos? Sí, sí, me acuerdo más o menos, profe, pero en la anterior que dijo, la demanda perfectamente elástica. ¿Está? De elasticidad infinita. Ajá. Aquí, ¿no es Esa, cierto? esa, esa no la entiendo mucho. Lo que pasa es que aquí
Lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que el numerador, ¿no es cierto?, es la variación porcentual en ¿La cantidad? el numerador, es la cantidad. No, el denominador, ¿no es cierto?, es el precio. Una Ya. variación porcentual en el precio, por muy pequeña que sea, produce un cambio muy grande, ¿no es cierto?, en la demanda. ¿Cachai? La cantidad demandada. En este gráfico observa, ¿no es cierto?, que al precio de 4, ¿no es cierto?, se demanda cualquier cantidad. ¿Cachai? Incluso a precios más bajos se demanda cualquier cantidad. Pero en precio de 5, ¿cuánto se demanda? 0, de inmediato. ¿Cachai? Mm, Ya, La cantidad demandada se te va a 0 de inmediato. Cualquier cosa dividido por 0 es cero. infinito. Es infinito. Ah, no, eso era, cualquier cosa multiplicada por cero era cero, pues, y dividido por cero infinito, sí. Sí. Y aquí tú tienes, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, de una elasticidad infinita. Mira, a ver, desde el punto de vista matemático, a ti te debe llamar la atención que esta cuestión está como al revés de las funciones matemáticas que uno conoce. Esta función que está así, ¿no es cierto?, tiene pendiente 0, pero tiene elasticidad infinita. ¿Cachai? Ujú. En la función que estaba arriba, ¿no es cierto?, esto tiene pendiente infinita, pero elasticidad 0. Hay una relación entre pendiente de la función de demanda y elasticidad, pero no es obvia. ¿Cachai? Eso es porque los factores, eso es porque en realidad Marshall, el autor de la matematización de esta cuestión, en realidad, ¿no es cierto?, no sabía mucho de cálculo, no sabía mucho de convenciones matemáticas, entonces puso los factores al revés. ¿Cachai? Si te fijáis, la elasticidad, ¿no es cierto?, la variable dependiente, la variación porcentual de la cantidad ante la variación porcentual de otro argumento, eh, está arriba, está en el numerador. ¿Cachai? Y la variable independiente está en el denominador, que es al revés de los gráficos que uno está acostumbrado. ¿Cachai? Cuidado con eso, ahí hay un problema de convenciones, por si acaso. ¿Estamos claros? Sí, Fenómeno. déjame terminar de anotar y ahora sí. Aquí vamos a ver un punto que es súper importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los negocios agrícolas. Bueno, el tema de la elasticidad es súper importante, ¿no es cierto?, en la economía agraria. Un poco por eso me detengo de nuevo a repasar este tema. Eh, y aquí aparece un poco la razón, ¿ok? Bueno, a ver, aquí aparecen algunas elasticidades medidas, pero observa lo que se dice acá. La cuestión es que la elasticidad de la demanda determina lo que ocurre con el gasto de los consumidores de cambios en los precios. Mira, fíjate lo que estamos diciendo. Si tú partes, ¿no es cierto?, de un punto cualquiera, ¿no es cierto? Tú dices, mira, en este punto, ¿no es cierto?, tú tienes, al precio de 4 se demandan 100. ¿Cuánto gasta la gente en el producto? 400, obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es precio 4 por 100 unidades, ¿no es cierto? Y es el área de este cuadrado, que está coloreado aquí. Mm, ¿Cacháis? Bueno, observa el siguiente diagrama. Fíjate, ¿no es cierto?, que cuando yo hago cambiar el precio, por ejemplo, significa que va a aumentar la cantidad demandada, ¿no es así? Si estamos en el punto de partida de nada, ¿no es cierto?, acá arriba, bueno, el gasto del consumidor es 5 por 90, 4,50. Y bajo el precio a 4. La gente aumenta el consumo a 100. Fíjate, ¿no es cierto?, que el gasto de los consumidores varía en función de la demanda, en función de la elasticidad de demanda. Observa, ¿no es cierto?, que aquí tú tienes 4,50. Sí, la cantidad demandada aumenta a 100, ¿no es cierto? Cuando tú bajas el precio a 4, ¿no es cierto?, significa que pasa a 400. Y la demanda es inelástica. Lo vamos a ver ahora en el Paint de nuevo. Me interesa que quede claro este punto. En el caso de que la demanda sea elástica, mira lo que ocurre acá. El mismo punto de partida, 5 por 70. Puta, ya lo hice mal, lo hice malito, pero no importa. Aquí tienes el gasto en 3,50. Pero si baja a 4, ¿no es cierto?, el gasto aumenta a 100. O sea, la cantidad de unidades de demanda aumenta a 100. En este caso, ¿no es cierto?, pasáis de un gasto de 350 a 400, cuando la demanda es elástica.
fíjate, ¿no es cierto?, que esto, si tú tienes, qué sé yo, no sé, piensa, por ejemplo, qué sé yo, la gente un agricultor, qué sé yo, que tiene a la venta una cantidad de cajas de tomates y quiere maximizar los ingresos, le serviría muchísimo saber cuál es su elasticidad de demanda, porque le va a decir si vale la pena subir el precio o bajar el precio. ¿Cacháis? Ujú. Si la demanda es inelástica, ¿no es cierto?, le va a convenir subir el precio. ¿Cachai? Porque va a vender más, va a generar más plata por eso. Al revés, si la demanda es elástica, le va a convenir bajar el precio, ¿no es cierto?, porque va a vender mucho más, más de lo que baje el precio. ¿Me cacháis? Ahí como que me confundí un poco, si lo voy a repetir. Fácil. Si la demanda es inelástica, ¿no es cierto?, significa que el cambio de la cantidad demandada, ¿no es cierto?, va a ser menor Menor, que el sí. cambio de los precios. Por lo Ajá, tanto, te sí. conviene subir el precio. Si la demanda es inelástica, un alza del precio en un 10%, por ejemplo, va a hacer que la demanda caiga, pero en un 5% solamente. Vaya a recibir más plata. ¿Cachai? Si la demanda es elástica, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo contrario. Si tú vas a subir el precio en un 10%, la demanda va a caer en más de un 10%, por ejemplo, en un 20%. Por lo tanto, Pero siempre es así. O ¿ah? sea, sí, pues, a veces entiendo que es elástica, sí, pues sí, tiene sentido. Claro, Ya, ya, recuerda que la ya. capacidad de demanda es un dato para ti. ¿Cachai? Claro, ya Eso. entendí, profe. Ahí sí. ¿Te quedó claro? Ajá. Bien. Esto no lo habíamos visto como de hace como 2 años. Sí. Entonces no me acordaba, pero no, sí, ahora ya me acordé. Ahí está bien. Si queréis, lo repasamos en el Paint también de nuevo. No se preocupe, si ya que con esa parte, que lo gráfico ahí que muestra usted se nota clarito. Ya, fenómeno. Eso por ahora. Lo que sigue, ¿no es cierto?, es que vamos a trabajar con otras elasticidades. Aquí está la elasticidad ingreso, ¿cachai? Pero eso ya es como para la próxima clase. Te recomiendo echar una revisión, ¿no es cierto?, del concepto de elasticidad, ¿no es cierto?, revisar los apuntes, ¿no es cierto? La próxima clase vamos a terminar de ver otras elasticidades importantes, ¿no es cierto? Pero te reitero, la cuestión de la elasticidad es súper importante, ¿cachai? Es un temazo, ¿no es cierto?, en economía agraria, introduce muchas distorsiones y problemas, ¿no es cierto? Eh, y también se entregan resultados bien raros. Qué sé yo, alguna vez, ponte tú, qué sé yo, dijimos, mira, a ver, ¿por qué hay tantas dificultades para mejorar los sistemas de riego en Azapa? Que alguna vez lo conversamos Mm. eso, ¿no es cierto? Dijimos, mira, entubaron el canal de Azapa y todavía no lo echan a funcionar. ¿Cachai? Nadie usa, los canalistas, ¿no es cierto?, no buscan manera, ¿no es cierto?, de mejorar la distribución de agua. Bueno, la respuesta va un poco por el lado, ¿no es cierto?, de la elasticidad de demanda, ¿no es cierto? En un estudio que nosotros hicimos, descubrimos, ¿no es cierto?, que la elasticidad de demanda por agua para riego, ¿no es cierto?, agua cruda, digamos, es mayor que 1. Es elástica la demanda. ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Significa que si aumenta la disponibilidad de agua, por ejemplo, en un 10%, ¿no es cierto? Ah, ¿qué es lo que te va a ocurrir con el precio? ¿Qué es lo que te va a ocurrir con el precio? Debería subir, pues, ¿no? No, No, po. no, pues nada que ver, pues, debería. No sé. Recuerda que es elástica, ¿cachai? Significa, ¿no es cierto?, que la variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, va a ser mayor que la variación porcentual en los precios. Si tú aumentas la disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, en un 10%, el aumento, ¿no es cierto?, la cantidad de la variación porcentual en el precio, ¿no es cierto?, va a ser menor que lo que aumentaste la disponibilidad. Sí, ¿Cachai? ya. Sí, pues si aumenta un 10% de agua, entonces entonces debería ser menor a eso, la cantidad que Así demanda. es, Ya. exactamente. Entonces, está claro, ¿no es cierto?, que hay un análisis de conveniencia metida entre medio. Como ese, ¿no es cierto?, hay Sí. un montón de otros casos más, ¿cachai? O sea, que si yo también uno podría decir, oye, bueno, ¿sabes qué? Si va a ser un proyecto, ¿no es cierto?, qué sé yo, innovador en un predio agrícola, por decirte algo, que de hecho nos pasó, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, eh, tenés que ser dueño de la tierra. Porque típicamente, ¿no es cierto?, la oferta de tierras para agricultura, ¿no es cierto?, es bastante inelástica, por lo menos en el corto plazo. La tierra disponible para agricultura es una cantidad fija en general, ¿cachai? Por lo menos en el corto plazo.
Bueno, ¿qué significa eso? Significa que si tú encuentras una cuestión, una actividad productiva, tú logras lograr un mayor rendimiento, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de la tierra. Bueno, significa, ¿no es cierto?, que eso se va a ir a precios. El precio de la tierra va a aumentar en todo lo que aumente la eficiencia de la producción. Y si eso es así, ¿no es cierto?, significa, si la oferta es inelástica, ¿no es cierto?, significa que a ti te van a aumentar el precio más de lo que aumenta la productividad. ¿Cacháis? O sea, te van a quitar toda la ganancia, ¿no es cierto?, si es que tú no eres dueño de la tierra. ¿Cómo estuvo ese argumento? Fuerte, ¿no? Sí, voy, y de hecho, no, tampoco, si arrendando ya cuesta todo caro, imagínese así. Una tierra así, trata de invertirla para sacar ganancias y que te quiten todo. Terrible. O sea, no es que te lo quiten, sino que te van a subir el precio más de lo que aumenta la productividad. Mira, en los valles ha pasado eso, ¿cachai? En varias oportunidades. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando se instalaron las compañías semilleras. Cuando se instalaron las compañías semilleras, ¿cierto?, empezaron a arrendar tierra, ¿cachai? Mm, Y por supuesto subió de precio, ¿cachai? Eh, la gente que estaba produciendo cosas ahí, ¿no es cierto?, simplemente se tuvo que ir para la casa nomás porque el arriendo subió muchísimo más de lo que aumentó la productividad, ¿cachai? Porque la oferta es inelástica en ese caso. La cantidad de tierra, ¿no es cierto?, es bastante escasa, ¿cachai? En fin, por ahí van las cosas. Por ahí hay algunos temas que son súper importantes en agricultura, ¿no es cierto?, que están vinculados al tema de elasticidad, que lo vamos a ver con más detalle más adelante cuando volvamos a los temas específicamente agrícolas. Por ahora, interesa que los conceptos estén claros solamente, ¿ok? sí, profe, sorry, le respondí, pero no se me mutió el micrófono. Ahora sí. Que te Sí, muteé el micrófono. Ya con pipa. Estamos entonces, dejémoslo hasta aquí por hoy día, ¿no es cierto? Tenemos una hora de clase, que es más o menos lo que nos habíamos propuesto hacer cada vez que nos reuniéramos. Te reitero, repasa estos conceptos de elasticidad, ¿no es cierto? Volveremos sobre estos temas más adelante, ¿ok? ya, profe, no hay problema. Nos vemos entonces. Chau, chau. Chao, profe.